estamos. Pueden bajar un poquito de esa música de fondo, por favor. Aquí estamos en el periodo intertestamentario de Malaquías a Juan el Bautista, en el programa de doctorado en teología. Recuerden, les habla su anfitrión, obispo, profesor, doctor, honoris causa, Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete de la Goitía Sabino Gocelia Alvariño I, para el World Council of Good on Planet Here, Concilio Mundial del Reino de Dios en el planeta Tierra, en su versión educativa en idioma español. Luego de esta introducción de Malaquías a Juan el Bautista, comenzaremos con la introducción al Nuevo Testamento, siguiendo por la introducción a los Evangelios y, como corresponde, por supuesto, después desgranando y aprendiendo el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, para luego introducirnos en Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas. Así que agradecemos la presencia de los hermanos de Chile, de Bolivia, de República Dominicana, de Ecuador, de Perú y de todos los países, por supuesto, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de todos los países en habla hispana. Para aquellos que aún no han entregado el examen anual de lo dictado en el año 2020, por favor esténlo haciendo a la brevedad. Decimos así, iniciando ya el periodo intertestamentario de Malaquías a Juan el Bautista. El antiguo pacto se cierra con el advenimiento de Cristo, su muerte y resurrección, precedido por 400 años de silencio de Dios, inaugurado por el profeta Malaquías, el mensajero de Jehová, que según la tradición judía era integrante de la gran sinagoga, la cual estableció, entre otras cosas, el canon de los libros del Antiguo Testamento, y estaba encabezada la gran sinagoga por el sacerdote Esdras. El retorno de los judíos desde Babilonia a Judá se materializó en 3 etapas, entre el año 538 y 536 antes de Jesucristo, con Zorobabel, en el año 458 antes de Jesucristo con el sacerdote Esdras, y en el año 445 antes de Jesucristo con el líder Nehemías, siendo el total de judíos retornados a de Babilonia a Judá, casi 50.000 exiliados, poco menos de 50.000 judíos retornaron. Nehemías vuelve a Persia en el año 432 a.C. y después vuelve a Jerusalén en el año 422 a.C., una década después. En ese periodo de ausencia de Nehemías en Jerusalén es cuando el profeta Malaquías escribe el libro que lleva su nombre y que inaugura el silencio de Dios, el último libro por el cual hasta Juan el Bautista por 400 años Dios no hablaría a su pueblo y por lo tanto tampoco al resto de la humanidad. Eso fue bajo el reinado persa, amonestando duramente en el libro de Malaquías a los judíos de Jerusalén. Dios les reclama y les dice que por estas causas los repudia. Primero, por ellos primero repudiar el amor de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1, sobre todo versos 2 al 5. Segundo, por negarse a darle a Dios el honor que se merece. Capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 9. Tercero, por rechazar la fidelidad de Dios.
que también está en el capítulo 2. Cuarto, por redefinir la justicia de Dios. Ellos redefinieron a criterio humano de la naturaleza caída la justicia de Dios, algo inconcebible, pero lo hicieron. Quinto, por robar las riquezas de Dios, por hurtar, por robar las riquezas materiales de Dios. Capítulo 3, versos 7 al 12. Y sexto, por maldecir la gracia de Dios. Y pronunció juicio de Dios contra, primero, los sacerdotes, capítulo 2, verso 1 al 9. Segundo, contra la nación, capítulo 3, verso 1 al 6. Y tercero, contra el remanente, capítulo 3, verso 16 y capítulo 4, verso 6. Y concluyó con el anuncio de Dios del envío del profeta Elías antes del terrible día de Jehová, capítulo 4, verso 5. Al cumplirse los 400 años de silencio de Dios, Elías es anunciado en la persona de Juan. Lucas, capítulo 1, verso 17, y es explicado por el Señor Jesús, Mateo, capítulo 17, verso 12 al 13, bajo el reinado de Roma. Hablemos un poco sobre el contexto histórico y para lo cual tenemos que hablar sobre los imperios en el periodo intertestamentario. El imperio persa fue derrotado en el año 332 a.C. por los ejércitos de Alejandro Magno, y todos los dominios del imperio persa pasaron al imperio griego. Ello incluía la pequeña Judá. En el año 323 antes de Jesucristo, con la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego se divide en 4 generales. Ptolomeo I, que fundó la dinastía ptolomeica, gobernando Egipto y después Judea desde el año 301 hasta el año 198, desde el 301 antes de Jesucristo hasta el año 198 antes de Jesucristo, año en que la dinastía ptolomeica fue derrotada por Antíoco III el Grande, entrando a controlar toda Palestina. Antíoco III el Grande pertenecía a la dinastía seleucida, fundada por Seleuco I Nicator, que gobernó Siria después de la muerte de Alejandro el Magno y estuvo en constante lucha con los Ptolomeos por el control de la Palestina judaica. Los reyes del norte y reyes del sur, en Daniel capítulo 11, son estos dos. El imperio persa y Alejandro el Magno y los Ptolomeos dieron a los judíos una libertad relativa en cuestiones religiosas y algunos temas administrativos, aunque siempre presionados para helenizar las costumbres judías e imponer, obviamente, el idioma griego, que era el idioma de los invasores, de los colonizadores. Los gobernantes seleucidas, llamados los reyes del norte, siguieron la línea de tolerancia con los judíos hasta que el rey Antíoco IV Epífanes saqueó y profanó el templo de Jerusalén en el año 170 antes de que naciera Jesucristo. De que Jesucristo naciera como hombre en la tierra, porque Jesucristo existió siempre por cuanto es Dios. Y en el año 167 antes de Jesucristo decretó la prohibición a los judíos de observar el día de reposo, de realizar las fiestas religiosas, de ofrecer sacrificios en el templo. Decretó que no podían circuncidar más a sus hijos y ordenó la quema de todas las copias de la Torá. Antíoco Epífanes, junto con la obligación de levantar altares de ídolos por todo Jerusalén e incluso en el templo, lo que se llama la abominación desoladora. Y por último, ordenó el sacrificio de animales inmundos. Lo ordenó
legalmente mediante edictos gubernamentales y que los judíos comieran carne de cerdo. La resistencia de los judíos a las imposiciones del rey Seleucida Antíoco IV Epífanes fue organizada y liderada por los cinco hijos de un anciano sacerdote llamado Matatías, cuyo hijo mayor era Judas Macabeo, que significa martillo. De modo que a la resistencia judía se le llamó la revuelta de los Macabeos, que duró 24 años, entre el año 166 antes de Jesucristo y entre el año 142 antes de que naciera en carne nuestro Señor Jesucristo, obteniendo la independencia del rey Seleucida con la ayuda de la flota romana que desde Chipre, Quitín, según Daniel capítulo 11 verso 30, comenzaba a atacar los territorios de Siria y Judea, gobernados en ese momento por Antíoco IV Epífanes. Los descendientes de los macabeos fundaron la dinastía Asmonea, nombre que deriva de un ancestro de los macabeos llamado Asmón, y robaron para ellos el oficio de sumo sacerdote que pertenecía a la descendencia de Sadoc, según Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 24, que eran los descendientes de Eleazar, obviamente hijos de Aarón, y gobernaron desde Jerusalén, conquistando los territorios del debilitado reino Seleucida de Siria, y siguieron las mismas costumbres y hábitos helénicos contra los cuales habían batallado por 24 años. Y a la vez que las conspiraciones, las intrigas y los asesinatos por el poder sumo sacerdotal fueron una constante en Jerusalén, los ejércitos romanos tomaban control de Siria y Judea, al punto que en el año 63 a.C., el general romano Pompeyo interviene en Jerusalén para poner fin a la guerra de los dos bandos y para poner cada uno un sumo sacerdote de su bando, uno por Aristóbulo II y los otros por Hircano II. Una manera salomónica de políticamente darle 50-50% a cada uno para que dejaran de matarse entre ellos y de complicarle a él, obviamente, la política del reino. Esta intervención del general Pompeyo en Jerusalén pone fin a la dinastía judía de los asmoneos, y de allí en adelante los romanos nombrarían al sumo sacerdote. De este modo, Roma controla Jerusalén, Judea y toda la tierra de Palestina. Así fue en el tiempo del ministerio del Señor Jesús, que todavía la gobernaban, en que el sumo sacerdote nombrado por los romanos era Caifás y el sumo sacerdote de los judíos era Anás, que presidía el Sanedrín. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versos 22 al 23. A pesar del control romano, las insurrecciones, las revueltas y atentados continuos de los judíos contra los romanos llevó a estos en el año 37 a.C. a poner como rey de Judea al Idumeo Herodes, descendiente de Esaú, que era prosélito de la religión judía. Era un gentil seguidor del judaísmo, pero ideológicamente y culturalmente era un greco-romano y un ambicioso sin escrúpulos. Herodes el Grande era el rey de los judíos cuando nace el Señor Jesús en Belén. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 1 al 3. En video siguiente aprenderemos, desasnaremos un poco más sobre el silencio de Dios y el cumplimiento de Dios sobre esos 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista, y el nacimiento de Juan el Bautista, entre la escritura y la profesión, la procesión, el ministerio profético de Malaquías y el nacimiento de Juan el Bautista.